Dice, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados. ¿Quieren decir conmigo? Muy disgustados. Díselo a tu vecino. No, tú no, sino que ellos estaban muy disgustados. Muy disgustados. ¿Qué va a pasar si levantamos la voz? Adivina. Va a haber personas muy disgustadas. Dice aquí, estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente. Es que ellos querían enseñar a la gente. No querían que la iglesia enseñara a la gente. Por eso estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban todos la resurrección. ¿Cuál es el gran problema aquí? Bueno, en una sola palabra, la resurrección. Ese es el gran problema. Si no tenemos resurrección, no hay problema. ¿Sí? Nosotros simplemente podemos ser buenas personas, podemos hacer unas buenas obras y todos peace and love y no hay problema. Pero es que la resurrección, ese es el problema. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel. ¿Dónde? En la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. Y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes. ¿Quiénes van a estar? Ponle cuidado. Los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban, ¿quién más? El sumo sacerdote, Anás, Caifás, el suegro, Juan, Alejandro y otros miembros de la familia del sumo sacerdote. No, mejor dicho, aquí está todos de los importantes. Versículo 7. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en qué nombre o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Versículo 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes. ¿Quieren repetir conmigo? Crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. Entonces, si estás tomando apuntes, la perspectiva bíblica sobre la persecución, sobre la oposición a la iglesia. Primer punto, la raíz de la oposición es espiritual. Al fondo, lo que está pasando en el mundo hoy en día es
espiritual, porque se disgustaron. ¿Qué es lo que más les molestaba a las autoridades? Bueno, el versículo 12, Hechos capítulo 4, versículo 12. Pedro dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Este es el punto. ¿Quieren decir conmigo otra vez? De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y entonces, ¿qué es el problema? Pues imagínate, este mensaje es extremista. Este mensaje es excluyente. Dice Pedro que todas las religiones llegan a Dios. Amén. Si nosotros dijéramos eso, todos somos hijos de Dios. Amén. Si dijéramos eso, no habría ningún problema. Pero aquí está diciendo, de hecho, en ningún otro. Oye, eso es muy excluyente. En ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Entonces, primer problema en levantar tu voz es que, pues tu mensaje es, ¿qué? Es excluyente. Y que todo el mundo, que todas las religiones, que toda la otra, es que es extremista el evangelio. Y hay otro problema. ¿Te das cuenta por qué estaban tan disgustados las autoridades? Es porque Pedro les dijo, ustedes lo crucificaron. Imagínate. En el capítulo anterior, en el pórtico de Salomón, cuando Pedro predicó a los judíos y dijo, matasteis al autor de la vida. Imagínate, el evangelio es excluyente, el evangelio es acusatorio. Imagínate, está diciendo a las autoridades, ustedes lo crucificaron, matasteis al autor de la vida. Este mensaje, date cuenta, ofende muchísimo. Ofende muchísimo. Entonces la gente no quiere ser ofendida. Hay un gran sentir que uno no debe. Me siento ofendido. No, qué pena, ¿qué dije? ¿Qué hice? Me siento ofendido. Entonces, todo es para que nadie se siente. ¿Y quieres saber lo que más ofende al ser humano? El evangelio. Levántate. Bueno, uno dice, yo soy capaz de predicar a Jesús. No hay otro nombre, eso sí. Pero a ofender, no, yo no quiero ofender a nadie. Pero lo que pasa es que el evangelio ofende. ¿Por qué? Porque dice que ustedes lo crucificaron, matasteis al autor de la vida. En siglo XXI, si Pedro estuviera aquí hablando lo mismito, ¿qué? Dirían que él es culpable de hate speech. Hate speech. ¿Alguien sabe qué es hate speech? Hate speech. ¿Han escuchado de hate speech? Es el discurso de odio. Mucho odio de Pedro.
Uno diría, no, este es un hombre muy de odio. Eso está ofendiendo a las personas. Imagínate, acusándoles que crucificaron a Jesús, que mataron al autor de la vida. Eso es una ofensa. Bueno, todo tiene su raíz espiritual. Date cuenta, si vas a levantar tu voz, tienes que entender que vas a enfrentar una cuestión espiritual. ¿Por qué? Uno diría, bueno, culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos predicando que no hay otro nombre. ¿Sí? Y estamos predicando que nosotros crucificamos a Jesucristo. Nosotros matamos al autor de la vida por nuestros pecados. Segundo punto, date cuenta aquí en el libro de los Hechos, estamos hablando de la persecución, ¿sí? La oposición, que todo comienza, ¿qué les hicieron a Pedro y Juan? Los ejecutaron, ¿cierto? ¿Cierto que los ejecutaron? ¿Viste que los ejecutaron? No los ejecutaron. ¿Los metieron en la cárcel? Sí, pero antes de meterlos en la cárcel, ¿qué hicieron? Les amenazaron. Segundo punto, todo comienza con amenazas. ¿Con qué? Con amenazas. Es que las autoridades no pueden refutar la sanidad del hombre cojo. Es que las autoridades no pueden refutar el bien que hace la iglesia cristiana. Sí, ellos no pueden, ellos no se meten por allá. Ellos saben que no. Es que demasiada gente sabe el bien que hace la iglesia cristiana. Pero es que no pueden refutar la sanidad del hombre cojo a lo bueno que Dios hizo a través de Pedro y Juan. Entonces van a recurrir a amenazas. Se consultaron y decidieron, el versículo 17, Hechos 4, 17, para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaron de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Versículo 21. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos, todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Entonces, hablemos sobre las amenazas. Hay que poner cuidado a las personas en eminencia, las autoridades, sí, los gobernantes, lo que están diciendo. A veces uno no pone cuidado. Uno ni los escucha. ¿Sí? Ay, no, ese es un loco. Yo no. Hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Hay que poner mucho cuidado a lo que están diciendo. Están amenazando. El que tiene oído que oiga. Están diciendo cosas ahí. No pueden venirse, tienen que ir, pero están de todos modos, se les sale ahí así su amenaza a la iglesia. Muchas veces los candidatos, de pronto en un momento en que no sean tan famosos, y ellos ahí hablan lo que piensan, no les importa. Ponen mucho cuidado. Nunca digas, voy a esperar al debate y decido.
No, mejor dicho, estás perdido. Si vas a esperar al debate, no vas a, porque en el debate seguro que el man tenga su discurso bien pulido y todo. Y vas a ser llevado, ¿sí? Porque no has hecho la diligencia de escuchar y conocer a este personaje de tiempos atrás y sus amenazas a las cosas de Dios. Bueno, tercer punto, observando aquí en Hechos capítulo 4, ¿qué hace la iglesia? ¿Sí? ¿Qué hace los cristianos? El recurso de los creyentes es la oración. Versículo 23. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron, ¿quieren decir conmigo? Alzaron unánimes la voz en oración a Dios. ¿Qué hace la iglesia? Alzaron unánimes la voz en oración de Jesús. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, orad por los que os ultrajen y os persiguen. Y el apóstol Pablo pidió oración por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, el recurso de los creyentes es la oración. Entonces, ponle cuidado cómo oraron. En el Azaror esta semana vamos a mirar con más detalle, con calmita, a ver cómo es que oraron los primeros cristianos en frente a la oposición que se les vino encima por predicar a Jesucristo como el único camino y por acusar al pueblo de su pecado. Sí, esos son los grandes líos que tiene la iglesia. Si la iglesia no hiciera eso, no, todo el mundo nos amaría, sí, pero no, el problema es que predicamos que Jesús es el único camino y nosotros somos culpables del pecado. Entonces, ¿cómo es la oración? ¿Estás mirando en tu Biblia? Ponle cuidado a esta oración. Así oraron. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro Padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? ¿Alguien sabe de dónde es esto? ¿Dónde es que David hizo esta oración? ¿Te suena? Del Antiguo Testamento. Voy a dar una pista de los salmos. Este es uno de los salmos más importantes. El Salmo 2. Salmo 2. En el Lázaro vamos a mirar el Salmo 2. Es que están orando del Salmo 2. ¿Tú vas a estar orando en estos días, así por los gobernantes y las autoridades? Ores de los salmos. ¿Sí? ¿Sí? No tienes que inventar aquí, pues, ¿qué voy a orar? No, imagínate, ora los salmos. La iglesia aquí en el libro de los Hechos está orando de los salmos. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Salmo 2? ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran? Conspiran, nos pregunta, ¿ustedes creen en conspiración? Pues sí. Sí, aquí dice que conspiran. En vano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Entonces, la cuarta observación en cuanto a la oposición que se viene sobre la iglesia es recordar que Dios es soberano.
¿Cómo te parece esa oración? Lo primero, mira, hagamos aquí un pacto entre nos. Cada vez que oremos por el gobierno, cada vez que oremos por la ciudad, comencemos nuestra oración diciendo que soberano Dios, soberano Dios. ¿Sí? Hagámosle, ¿te parece? Acuérdate. En el Azarot, disipula a las personas a orar, soberano Dios. Vamos a orar por la ciudad, soberano Dios. Vamos a orar por la nación, soberano Dios. Vamos a orar por las elecciones, soberano Dios. Mejor dicho, si no me sale nada de bien mi oración, por lo menos con eso estoy en lo bueno. Soberano Dios. Recordar que Dios es soberano. ¿Y qué quiere decir eso? Que Él es soberano. Pues significa que lo que toca la iglesia toca a Dios. ¿Te acuerdas que cuando Jesús se le reveló a Saulo en el camino a Damasco? ¿Sí? Que Saulo vio una luz y de esa luz habló una voz y la voz, ¿qué dijo? ¿Alguien se acuerda en el libro de los Hechos cuando Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia? ¿Sí? Y entonces una luz y oyó una voz que le dijo, sí, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Sí, estaba tocando a Jesucristo. Sí, acuérdate de eso. Lo que toca a la iglesia toca a Dios. Jesús le dijo a Saulo, el enemigo número 1 de la iglesia, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mira, en esta oración, en Hechos capítulo 4, vamos a dimensionar algo muy importante. Lo que pasa con la iglesia en escala pequeña es parte de un conflicto en grande. Otra vez, lo que está sucediendo aquí en Jerusalén, en este momento, eso no es solamente pues una cosa que pasa ahí en Jerusalén con la iglesia ahí, eso es parte de lo que está pasando en este mundo. Y lo que Saulo hacía a los cristianos, eso era algo que tenía su implicación grande. Lo que sucede aquí en este año con la iglesia de Jesucristo, esto es parte de algo más grande. Una vez más, lo que pasa con la iglesia en escala pequeña es parte de un conflicto en grande. Lo que pasó en el libro de los Hechos en el primer siglo fue una muestra de una conspiración cósmica que sigue hasta hoy en día. ¿Y cómo es la conspiración? ¿Cómo es? Es entre reyes y gobernantes contra el Señor y contra su Cristo, su ungido. Conspiración. ¿Tú crees en conspiración? Yo sí. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. El punto es que las autoridades de este mundo se rebelaron y se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. ¿Alguien sabe cuándo pasó eso? Eso fue profetizado en el Antiguo Testamento, en los Salmos. Pero ¿cuándo pasó? Cuando las autoridades, los reyes, ahí conspiraron, ¿sí? Ellos se unieron, ¿sí? En contra al Señor y a su Cristo. ¿Alguien sabe cuándo pasó eso? ¿En la historia? En la cruz. ¿Sí? En la cruz. Eso fue efectuado precisamente por los gobernantes y por los reyes. Hubo conspiración, maestro. ¿Sí? ¿Y cuál es el punto? El punto es que esto sigue.
Es que Jesús ya le hicieron la conspiración. Sí. Y bueno, eso ya pasó, pero no, esto sigue. La oración aquí en Hechos capítulo 4 muestra que la iglesia entiende que hay un conflicto cósmico que todavía sigue. ¿Sí? Esto todavía siguen estas autoridades y reyes en rebelión y confabulación, oponiéndose a la predicación del evangelio. Versículo 27. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste. Esto es conspiración, versículo 28, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Por favor, Dios es soberano. ¿Sí? Uno dice, uy, no, si los reyes y las autoridades se nos vienen, no, mejor dicho, que vamos a... Dios es soberano. ¿Sí? Todo esto, dice, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Versículo 29. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Versículo 31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Punto 5. La iglesia no se puede parar. ¿Quién se acuerda del corito? En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Bueno, aquí estamos viendo que la iglesia ora y que Dios mueve el cielo y la tierra hasta un terremoto. Hágame el favor aquí. Y bueno, ¿cómo orar? ¿Cómo hemos de orar? Con denuedo, o sea, quiere decir coraje, y pidiendo ¿qué? Señales. Pidamos señales. ¿Sí? Que el Señor nos ayude a levantar la voz y que Dios confirme su palabra con señales. Y pidamos la llenura del Espíritu Santo. En el Lazarot esta semana, mira lo que va a pasar. Van a pedir la llenura del Espíritu Santo. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Bueno, en el capítulo 5 las autoridades encarcelaron a Pedro, pero Dios mandó un ángel para librarlo. Versículo 17, capítulo 5, versículo 17, dice, el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. En la Biblia, las autoridades, los reyes, tenían ¿qué? Envidia a la iglesia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído al amanecer, entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Tenemos que levantar la voz. ¿Por qué? Porque tenemos un mensaje de vida. Y yo entiendo que es excluyente. Yo entiendo que es acusatorio. Sí, entiendo esa perspectiva. Respeto la crítica, pero sabes que este es mensaje de vida. ¿Sí? Este es un mensaje
de vida. Esto sí puede ser tropiezo para muchos, puede ser locura para otros, ¿sí? Pero no, esto es mensaje de vida. Dice, los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Uy, si la gente entiende el evangelio, ¿me estás jugando? Sí, señor. Sí, señor. Ay, sí. Porque este mensaje nos juzga a todos. Exacto, te felicito porque entiendes el evangelio ahora. Si tú dices, ay, qué cosa tan linda, no entendiste. Ay, te felicito, ustedes son muy bellos. Sí, no, realmente no entendiste. ¿Sí? Entonces, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. A los que oyeron esto, dice, se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. ¿Alguna vez has enojado a una gente tanto? Levanta tu voz y habla de Jesús. Y vas a ver una gente enfurecerse. Mejor se les va a subir la sangre a la cabeza. Y querían. No pudieron. En este momento no pudieron. ¿Sí? Tuvieron que controlarse. Pero sí querían matar a estos que levantaron la voz. Hace recordar en Alemania durante el tiempo de Hitler. Hitler hizo acercamiento con los pastores cristianos. ¿Sí? Primero aseguró concordato con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no le puso ningún problema, pero los protestantes, la mayor parte de los protestantes tampoco pusieron. Y ahí hay fotos de los pastores cristianos. ¿Por qué? Porque el Estado les pagaba el sueldo. ¿Sí? Todo por la plata. Hitler tenía el 80%, pero había un grupo así de pastores luteranos quienes no les seguían la cuerda. Entonces Hitler, ya instalado como canciller de Alemania, tuvo una reunión. Uno de estos pastores se llama Martin Niemöller. Martin Niemöller, él fue un capitán de submarino en la Primera Guerra Mundial. Él fue un héroe en Alemania. Y él en la guerra mató a tanta gente. Y entonces, pues, él después de la guerra tuvo, pues, un arrepentimiento un encuentro con Jesús y se hizo pastor. Y fue muy conocido en Berlín. Por sus prédicas, Martin Niemöller. Y entonces, claro, Hitler va detrás de estos líderes claves, ¿sí? Luteranos protestantes. Y Hitler les dijo, miren, ustedes, hablando a los pastores, ustedes ocúpense de las iglesias. Eso es lo suyo. Yo me encargo de Alemania. Sí, dedíquense ustedes a que la gente pueda irse al cielo y yo organizo lo de esta tierra. ¿Sí? Y pues la reunión quedó ahí como... Y cuando se salían los pastores y se salió este pastor Martin Niemöller,
se saludó con Hitler y le dijo, Martin Niemöller le dijo al Führer, a usted no le entrego a Alemania. Se le subió la sangre. Pero Hitler, hasta luego. Sí, o sea, no pudo hacer nada en ese momento. Pero no, la gente esperando, uy, no, que van a... Una sola palabra de Hitler aún en ese momento. Sí, pero no, en el momento no pudo, pero... Sí. Bueno, unos meses después, sí. Se lo mandaron al campo de concentración. Y su primera mañana que amanece en una celda en este campo de concentración, pasó el capellán y dijo, hermano Niemöller, ¿qué hace en una celda? Y Niemöller lo miró y dijo, porque usted no está en una celda. Y entonces, pues, estamos viendo aquí que levantar la voz en el Azarot, queremos comentar sobre los beneficios de levantar la voz, ¿sí? Y también las consecuencias. Terminamos aquí, versículo 40, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos les ordenaron que no hablaron más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo. Digan conmigo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Entonces, conclusión, si levantas la voz, ¿qué vas a tener? Según el libro de los Hechos, si levantas la voz por Jesucristo, vas a tener gozo. Dice, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y ¿sabes qué? Otra cosa va a pasar si tú levantas la voz. Otras personas se te van a acercar. ¿Sabes que hay muchísima gente que piensa como tú, pero no se atreve? Pero si tú levantas la voz, oh, qué sorpresa, se te acercan. Y ¿sabes qué? Uno dice, ay, pero ¿qué va a pasar con la iglesia? Mira, si los cristianos levantan la voz en esta ciudad, la iglesia va a crecer. ¿Sí? La iglesia creció de 3,000 en el día de Pentecostés, ¿sí? En buenos tiempos. Ahora con persecución creció a 5,000. ¿Sí? Si los cristianos levantan la voz, la iglesia va a crecer. Y hasta me atrevo a decir que si tú levantas la voz, te vas a conocer con personas quienes a largo plazo resultarán siendo tus mejores amigos. ¿Sí? Porque tú levantaste la voz. Siempre van a recordar que tú levantaste la voz. Y esto sí animó. Y pues, quiero decir una cosa, hay muchísima gente no cristiana, ¿sí? Pero sí temerosa de Dios. ¿Sí? Y están haciendo el bien y quieren hacer el bien, ¿sí? Pero lo que pasa es que ellos no tienen la fuerza, no tienen la madera, ¿sí? No. Y si los ponen ahí, pues ellos se derriten bajo la presión, ¿sí? Entonces, pues toca poner la pauta. Y bueno, una cosa más es que algunos inconversos inclusive están protestando cómo están callando a uno. Los sociólogos, psicólogos están dándose cuenta que la mayor parte de la gente no se atreve a hablar lo que cree. ¿Sí? Hasta en la psicología, la sociología, se dan cuenta, oiga, nadie está diciendo lo que realmente cree. Eso tiene que tener su impacto sobre una sociedad. ¿Sí? Poco a poco ellos van captando. La iglesia está mucho más adelante, entendiendo las consecuencias de negar la verdad.
¿sí? ¿Sí? Entonces, pues, se necesita liderazgo. Y tercero, si tú levantas la voz, vas a ser fiel a ti mismo. True to yourself. Cierto que el mundo siempre nos dice, hay que ser fiel a uno mismo. Bueno, hazlo. ¿Sí? ¿Sí? Hazlo. Levanta tu voz. Sé tú fiel a ti mismo. ¿Sí? Entonces, y que obedezcamos al Señor. Es justo hacerlo. Pedro preguntó a las autoridades, ¿es justo poner a ustedes encima de Dios? ¿Es justo? Pues hacemos la misma pregunta, porque tenemos que ser fieles con nosotros mismos. Y Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Y mira, la satisfacción que tú levantaste la voz, que tú dijiste que no hay otro nombre. Les invito a ponerse de pie. Alabemos a Dios en este momento. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada es igual a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Padre Celestial, una vez más afirmamos aquí todos quienes están conectados, cada uno por donde se encuentre en este momento, a los que pueden estar viendo esta transmisión después, únete, no hay otro nombre. No hay otro nombre. Alabemos ese nombre un momento. No hay otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en el cual podamos ser salvos. Alabemos al nombre de Jesucristo. Que conste que tú hoy alabaste al nombre de Jesucristo. No hay otro. Gracias te damos, Señor. El nombre de Jesús, cuán hermoso su nombre es, nada es igual a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.
tener un momento más en oración. Si quieres cerrar los ojos, inclinar la cabeza un momento, a tener este momento para reflexionar. Si tú estás decidido en el día de hoy, estás arrepentido de tus pecados y tú eres creyente de todo corazón que Jesucristo es quien murió y resucitó por nosotros, que no hay otro nombre, es que no hay otro Dios, no hay otro Salvador, ¿sí? Entonces queremos invitarte a decir en voz alta esta oración que expresa el arrepentimiento y la fe. Todos diciendo en voz alta: Padre Celestial, te doy gracias porque tú me amas tal como soy, que siendo yo aún pecador, Cristo murió por mí, Cristo resucitó por mí. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, pido que me perdones, que me limpies de toda maldad. Entra en mi corazón, sé mi Señor, sé mi Salvador. Desde ese día en adelante, sigo en pos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.